periodo de elecciones presidenciales, en las cuales, entre otras cosas, sin entrar al tema político, porque no es nuestro caso ni es el foro, sin embargo, estas épocas, hermanos, chéquense bien cómo los políticos traen o tratan de tomarle el pulso a las necesidades más urgentes que hay en la mente de los ciudadanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más hablan sus vecinos, sus clientes, sus pacientes o compañeros de trabajo? ¿Qué les preocupa más a las personas que te rodean? Seguridad. ¿Qué más? ¿Qué les preocupa? La salud, los impuestos, si va a haber más, si va a haber menos. ¿Qué más? ¿Qué les preocupa? A tu vecino, ¿de qué es lo que más habla? El miedo que estamos viviendo en esta ciudad, como en otras tantas poblaciones. Es decir, los políticos traen o tratan de recapturar todas esas impresiones o necesidades y dicen, bueno, conmigo te voy a suplir seguridad, te voy a suplir un mejor estilo de vida, conmigo te va a ir mejor. Ayer, curiosamente, me topé en Facebook un político que hizo un spot y dijo, conmigo vas a tener la sed de venganza de aquel político, los mencionó por nombre, yo sí lo voy a meter a la cárcel. Entonces, recapitulan, o sea, tratan de capturar esas necesidades. Y a veces, hermanos, nuestras agendas se van contaminando con esas necesidades que tienen los demás. Claro, si tú puedes decir, bueno, es que a mí sí me afectan los impuestos altos, me afecta la subida de gasolina, me afecta que no haya un buen seguro social, etcétera. Sí, pero la agenda y la preocupación primaria de Dios es otra. Y vamos a Filipenses, ¿qué les parece? A la carta a los Filipenses, capítulo 2. Está después de lo que va a ser nuestra carta de texto. Filipenses, capítulo 2, versículos. Vamos a ver. Ahorita se los ubico. El 12 y el 13. A ver, estamos viendo que a la gente a tu alrededor le está preocupando la seguridad, le está preocupando los impuestos, le está preocupando su salud. ¿Pero qué le preocupa a Dios? Bueno, vayamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, y dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les pregunto, ¿cuál es la preocupación de Dios? Preocupaos por vuestra salvación, ese es el tema número 1. Bueno, sí, es que el cambio climático y que, sí, pero tu salvación, ese es el número 1 de tus preocupaciones y este es el número 1 el tema número 1 que vamos a estudiar durante ya el tercer trimestre del año 2017 en el Evangelio según la perspectiva de Gálatas o a la carta dirigida a los Gálatas. Esta es una carta llena de bombas, noticias que le cayeron bastante pesados a muchos que abrazaban una religión legalista, una religión cuadrada, una religión agobiante y que quisieron introducir dentro del cristianismo una religión que era nueva, refrescante desde la perspectiva que como la había dejado Cristo. Sin embargo, Satanás a través de ciertos elementos quiso volver a poner circuncisión, el lavamiento de manos, quién sabe cuántas veces, ayunos todas las semanas, y era algo tan pesado que ni ellos mismos podían cumplir y querían que el nuevo hiciera esas cosas. Entonces, hermanos, vamos a ver en esta primera parte, pues el autor de
el agente humano que fue el apóstol Pablo, y desde su perspectiva, y cómo el tema de la salvación es lo número uno en la mente de alguien que se ha convertido a nuestro Dios. Así que pregúntate, me levanto y lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo ando con Dios? ¿Estoy a cuentas? Voy a agarrar la Biblia, si no quiero, porque no quiero. ¿Qué pasó allí en ese corazón? Ese es el tema número uno. La pregunta que más se puede entonces despejar es esta: ¿qué necesito para ser salvo? Esa es la metodología. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvo? ¿Necesitamos venir a la iglesia? ¿Necesito ser obediente para ser salvo? ¿Necesito diezmar fielmente para ser salvo? ¿Ser el mejor misionero o misionera? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿O no hacer nada? Es una pregunta difícil, hermanos. No quiero que, sí, yo ya me lo sé. No es fácil. Porque tanto nos podemos ir para un lado, legalismo, como para el otro. No importa la forma de oración, no importa que haya baterías en las iglesias, no importa, al cabo Dios así me acepta. No. Nos podemos ir de un lado como del otro. Les voy a poner una historia que ayer la platicamos más brevemente en el radio y ahorita les vuelvo a hacer la pregunta. Había un hijo de un capitán de barco que fue en uno de sus viajes y se montó al viaje con una mascotita que era un changuito. Entonces el niño, muchachito, pues, correteaba el changuito por todo el barco y se subía y se bajaba. Y en una de esas travesuras, dice que el changuito subió al mástil, así de los más altos del barco, y el muchacho fue atrás de él, se trepó. Cuando se viene una gran tormenta, y entonces el barco empezó a menearse fuertemente con las olas rompiendo sobre el casco, al muchachito allá arriba le sentía más el vértigo del ida y venida, y todos preocupados le dijeron al capitán la situación: su hijo está allá arriba y está atorado, no puede bajar, y hagan cuenta que ya se está perdiendo la fuerza. El capitán veía con preocupación que si se soltaba a su muchacho, se iba a estrellar y morir. Entonces la solución que previó y dijo: denme un megáfono, hijo, cuando se inclina el barco y están las olas así, imagínense, bien picadas, suéltate al mar. Esa es la ruta de escape. Y el muchachito pues se aferraba con sus pocas fuerzas al mástil y se sentía que ya se estaba despegando, pero no se quería soltar. Hijo, la indicación es: cuando vuelva a acostarse el barco, suéltate al mar. Y el muchacho no podía soltarse del miedo. Entonces el capitán, que era un hombre pues de palabra y de autoridad, agarró una pistola y le dijo: hijo, si no te sueltas, ten la seguridad que te lanzo un balazo, te disparo. Y el muchacho entró en sí y su papá era un hombre de palabra. Y entonces hizo eso. Entonces ahora sí obedeció, reaccionó, se echó al mar. Y entonces un marinero experimentado luego lo atrapó y lo pudo llevar al barco. Y les pregunto lo mismo: ¿qué necesitó ese muchacho para ser salvo? ¿Nada? ¿O todo? ¿O qué hizo? Porque esa es la pregunta importante de todo el trimestre, hermanos. Si la responden ahorita, ya lo demás se va a ir cayendo mucho más fácil. ¿Qué necesitó el muchacho para ser salvo? ¿Nada? No, ¿verdad? Sí, tuvo que hacer algo. ¿Qué? Obedecer. Así que, hermanos, ojalá que Dios nos ayude a llevar un cristianismo de obediencia, ni para un lado ni para el otro, porque es asunto de vida o muerte
Pero aquí el asunto es vida o muerte eterna. Despertemos, ya. A veces Dios con un megáfono, como yo les había mencionado semanas atrás, el megáfono del dolor, de la enfermedad, de la crisis, de las rupturas, llega a nuestras vidas y nos echamos a llorar. ¿Por qué, Señor? Porque Dios permite para que reacciones. Y así como ese padre le dijo al hijo, si no lo haces, te echo un balazo. Obviamente era para que reaccionara. Así Dios te ha hablado a ti y a mí fuertemente. Ya no tenemos tiempo para andar jugando a que entro o no entro, me conviene o no me conviene. La salvación es el asunto más importante que encontramos en la Biblia. Es el ofrecimiento más caro y está a nuestra disposición. Y ese es el tema que vamos a estar estudiando. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene uno de los mejores libros inspirados por Dios, El deseo de todas las gentes, que nos dice este texto, subráyenlo si lo tienen en físico, porque aquí nos dan la gran diferencia de los dos tipos de religiones, la correcta y la incorrecta. Y dice así: el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Justificación por obras o salvación por obras y salvación por la fe en Jesús. Son dos contrapartes. Una te lleva a la muerte y otra te lleva a la vida eterna. Entonces, el judaísmo estaba manchado de una salvación por obras, pero no te sorprenda el judaísmo. Vemos a nuestro alrededor cuántas personas ya se acerca el Día de la Virgen, octubre, ¿es en diciembre? Por ahí, diciembre. Cómo la gente deposita su fe pensando que entre más ofrendas y que entre más mandas y entre más obras, tú le ganas puntos y por eso tienes tantos santos y tienes tantos depositarios de fe. La gente está impregnada de justificación por obras y dice aquí la pluma inspirada que quien adopte este estilo de vida, de religión, entonces no tiene defensa ya. ¿Por qué? Porque haces un lado a Jesús, tu Salvador. ¿Para qué necesita una persona que piensa que le voy a rezar al santo, al San Juditas, todos los que ustedes saben, que son muchos, son cientos de santos, y todavía beatifican y suben todos los años, más y más y más? ¿Para qué necesita una persona así a Jesús? Díganme. No tiene necesidad de Jesucristo. Por eso no hay defensa contra esta salvación. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando la verdad se mezcla con tantito error? Se vuelve error. ¿Sigue siendo verdad o se convierte al error? Allá en las clases de química, si usted recuerda, hacíamos siempre mezclas, ¿verdad? Las mezclas y veíamos que cuando hay esa conversión de un compuesto y le pones otro elemento, ya no ese es el compuesto original, ¿sí? Ya no es, ya hubo ahí los elementos, otra naturalización, otra naturaleza del compuesto. Entonces, cuando el error toca la verdad, aunque sean mínimas gotas, la corrompe. Y ese es el peligro. Por eso tú y yo tenemos la necesidad diaria de pedir dirección y de pedir luz. Ahora, ¿quién instauró la religión de los israelitas, de los judíos? ¿Dios? ¿Quién puso las leyes de alimentación, de salud, de matrimonio, las leyes civiles? ¿Quién fue, hermanos? Dios. ¿Y ahora por qué se había convertido en algo negativo? Estoy hablando en los tiempos de Cristo, que Cristo tuvo que desempolvarles. ¿Por qué? Porque le habían añadido elementos pesados de su propio razonamiento. Ah, no, tienes que perdonar a tu hermano, pero no, nada más 3 veces. Y a la cuarta pues ya casi lo apedreaban. Además, la corrupción se había hecho presente.
nosotros vamos a estudiar desde este punto de vista al autor de la carta a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, pero vamos a empezar desde cuando era Saulo, llamado así. Y Saulo era un defensor de esto, como todo judío, de la Torá, que este es el rollo que se abría en los templos con mucha solemnidad, que incluso a Jesús en alguna ocasión le dieron chance de abrir. Bueno, este maestro, a ver qué tal lee, vámonos. Y les dio el sermón de su vida, allá los rollos de Isaías. Bueno, la Torá, que significa instrucción o enseñanza, pues era lo más sagrado. De hecho, el niño israelita en la actualidad, cuando se para a los 13 años a presentarse ante su comunidad, ya no como niño, sino como hombre, le rinde pleitesía y obediencia absoluta, no a Dios, al rollo, a la Torá, por eso lo besan. O sea, vemos cómo se distorsionaba el proyecto de Dios. Y agarro allí el parrafito de la primera hoja que todos leímos de esta lección. Decía, Saulo estaba convencido de que los cristianos, esa nueva religión, eran desleales a la Torá y entorpecían el plan de Dios para Israel. Yo me estaba preguntando, y hasta anoté esta pregunta, ¿qué nos identifica a ti y a mí como mexicanos? Que digas, ¿ahí eres mexicano por tu acta de nacimiento? ¿O qué es lo que nos identifica? ¿Nuestras comidas? ¿Qué? Un ícono, de que digas, es que es mexicano porque, ¿qué? ¿No han oído por ahí por el Día de la Virgen? Es que somos mexicanos y por eso somos guadalupanos. Fíjense, es bien peligroso porque ya están mencionando una religión con la identidad. Y se los pregunto porque Pablo concebía su identidad religiosa y su identidad civil con su religión. Para él era un atentado a lo que era. No solamente a lo que creía, sino a lo que era. Decía, por lo tanto, ellos quieren erradicar del mapa, contaminar el proyecto de Dios que tiene para nosotros como seres privilegiados, y hay que erradicarlos. Entonces les pregunto, hermanos, ¿qué era Saulo? Analicemos en esta primera parte de su vida. ¿Era un hombre malintencionado, malo? Tú lo lees. Lo que hacía, ¿qué hacía? A ver. Arrastraba. Perseguía cristianos, ¿qué más? Sí, defendía y seguramente los atacaba y después lo vemos que hacía juicios. O sea, era un hombre tan inteligente de su religión que maquinaba aquí cómo le iba a hacer para aniquilarlos del mapa. Entonces, ¿era un hombre malo? Pregúntate, ¿mal informado? Le faltaba. ¿Sabía Biblia? Sí. ¿Sabría Biblia? Para ser fariseo, hermanos, tenías que leer y no en la lección de 7 hojitas. Era y hacer ayunos todas las semanas y quién sabe cuántos ejercicios. Ahora, ¿era orgulloso de su identidad? Así es. Sí, vaya. Eso era lo que, yo creo que era lo número 1. ¿Era indiferente? No, un apasionado. Y eso es para despertar aquí. Hay que ser apasionados por la salvación, como decía la carta a los Filipenses. Ocupados, preocupados por nuestra salvación. Entonces, era un hombre que ahí le faltaba un ajuste, una conversión tan necesaria como todos la necesitamos. Y la primera escena donde aparece Saulo es bien significativa, proféticamente hablando. También hay mucha información acerca de cuando agarraron a lo que llegó a ser el primer mártir cristiano, Esteban. Esteban, un muchacho que había iniciado su servicio en la iglesia, haciendo ¿qué, hermanos? Luego
lo nombraron anciano? No. Ahí diaconito, sirviendo en las mesas, humildemente, pero se dejó utilizar por Dios y ahora lo encontramos acusado ¿de qué? No vamos a entrar mucho en el texto porque no tenemos el tiempo. ¿Pero de qué fue? Blasfemia. Y la blasfemia era el pecado imperdonable, era el pecado con el cual acusaron a nuestro Salvador Jesús. Blasfemo. Bueno, Esteban le repitieron la dosis por blasfemia. Con eso no tenemos pierde. Pero cuando Esteban hablaba, algo pasaba. ¿Qué pasaba, hermanos? Veían un ángel. No sé, ¿cómo se lo imaginan? Eso de que veían un ángel. Yo me imagino que cuando Esteban hablaba, su tono de voz, no sé, su semblante, había una luz celestial que les hablaba incluso a ellos, esos corazones tan de piedra, y lo acallaban como a Jesús, con testigos falsos y con una argumentación falsa para entramparlo. ¿Por qué fue condenado Esteban? ¿Por qué? El punto, porque igual que Jesús, su maestro, quieren erradicar nuestra religión y más que nuestra religión, nuestra identidad como nación. Hermanos, ¿por qué estamos viendo en la actualidad, en el mundo, tanto radicalismo? ¿Se dan cuenta? Incluso en Estados Unidos, ahorita que se sorprenden, pero pues Estados Unidos ha sido racista desde siempre. O sea, nada más estamos destapando algo que se está replicando en todo el mundo. Radicalismo. ¿De dónde eres? Eres menos. Una vez vi hace unos 10 años un programa, ¿se acuerdan de un talk show de una presentadora llamada Cristina? ¿Sí? Que ella mencionaba los casos de la gente indocumentada en diferentes países y lo que sufrían por ese radicalismo religioso nacionalista. Y decía una persona, y se me quedó mucho, que en España es uno de los lugares peores para trabajar, porque era una boliviana, iba a hacer el aseo en las casas, una mujer humilde, con grandes necesidades, como todos los que se van a trabajar a otro país. Decía, nada más me oyen mi acento, me ven que soy diferente y ya me están haciendo menos. Ese radicalismo lo vamos a ver acrecentado en el tiempo del fin. Porque de hecho las acusaciones hacia el pueblo de Dios van a ser, es que ellos intentan otras leyes, así como en el tiempo de la reina Esther, ¿se acuerdan? Es que ellos tratan de erradicarnos como nación y nos conviene, como dijo en tiempos de Jesús el sumo sacerdote, nos conviene que mejor uno muera, que toda nuestra nación se diluya. Así que, apreciados hermanos, Esteban fue acusado de eso, de que atentaba contra Israel como nación. ¿Y qué dice Hechos 7:55 al 57? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Fíjense qué escenas le tocó a Esteban en este gran capítulo que les hace un resumen de la historia de la gracia que Dios tuvo hacia su nación. Y entonces ya para finalizar, se le presenta la escena del juicio final. Y él vio allí a Dios y a Jesús y entonces me imagino que cuando pasó eso, su rostro se iluminó extraordinariamente, porque todos le habían puesto atención aparentemente en todo su discurso, pero cuando sucedió esto en particular, ¿qué hicieron? Bla, 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 bla. No quiero ir. Se taparon, gritaron y arremetieron contra él. Pregunta, ¿y dónde estaba Saulo? ¿Indiferente? No. ¿Dónde estaba? Era un joven, y un joven
dice el comentario bíblico, es que estabas entre los 20 y los 40 años. Para el judío eso es un joven, sí que estaba en ese rango de edad. Y miren dónde estaba. Vamos a la Biblia, a Hechos 7:58. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saben por qué le pusieron las ropas? Es bien interesante. ¿Qué tipo de ropa tenían en ese tiempo? Eran túnicas muy estorbosas, pero les abrigaban en la noche porque es una zona desértica y el calorón de día. Entonces, esas túnicas, pues cuando quieres hacer un picheo, como lo que es un apedreamiento, pues te estorba. Le tenías que dejar a alguien porque las túnicas eran muy preciadas, ahí no había venta de ropa. O sea, la que tenías, cuídala muy bien. Y por eso la tenías que dejar cuidadita. Y ahí el cuidador se llamaba Saulo. O sea, hay un dicho que dice que tanto peca uno como el otro, ¿verdad? No lo recuerdo. Y ahí estaba sosteniendo, y para Dios era tan culpable como el que agarró la piedra, como el que gritó y como el que fue testigo falso en el juicio de Esteban. Sin embargo, hermanos, Dios, gracias a Él y a su metodología de amor, no nos ve como somos, nos ve como podemos llegar a ser por su poder. Esa es la gran diferencia y esa es la noticia de la gracia. Y aquí sucede un milagro, el máximo milagro. Hay gente que nos acusa, es que la iglesia adventista no cree en milagros. ¿Cómo que no? Cada vez que tú y yo pedimos perdón, es un milagro. Porque la naturaleza que no tenemos, que es la naturaleza divina, le damos chance de que esté dentro de nosotros, tocando nuestro corazón, nuestro Salvador Jesús. Dice alguien que veamos esto de la conversión como cuando alguien te dice, te doy un cheque por $1,000,000, de euros, de pesos, pues no, mejor de dólares. Y entonces tú dices, ¿qué va a ser $1,000,000? No, es una broma, no me voy a dar a la tarea de ir al banco a hacer la conversión al cheque. Pero si tú decías, bueno, voy a aceptar, voy a creer que el que me lo está dando realmente tiene ese efectivo, ese potencial, pues voy a ir al banco y lo cobro. Y aquí dicen estos elementos. El cheque de $1,000,000 es la salvación, el máximo regalo que Dios nos ofrece. El creer que el cheque tiene fondos es la fe. Y la caminata al banco, porque Dios no nos exime de esa caminata, hay que caminar con Él día a día, como Enoc, como Moisés, como Abraham y como todos los héroes bíblicos. Esa caminata al banco son las obras. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que nosotros nos ganamos la salvación? No, la aceptamos, pero tiene que haber un camino de obediencia. ¿Cómo se salvó el muchacho de la primera historia? Allá arriba, sin hacer nada. Allá iba a encontrar la muerte. ¿Dónde encontró la vida? En la ruta de la salvación, en la obediencia. Échate al mar, pues se tuvo que echar. Ve al banco, pues hay que ir al banco. Encuéntrate con Jesús todos los días, pues hay que hacerlo. No estamos ganando la salvación, la estamos aceptando. Esa es la diferencia. Y ojalá, hermanos, este trimestre le demos carpetazo a esto de ¿cómo puedo ser salvo? Porque es la pregunta más importante que tenemos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante no olvidar lo que hemos recibido de Cristo? Su momento de conversión. Cuando Jesús te dijo, hijo, vas por acá, vente, te tengo un mejor camino. Yo alguna vez les pregunté semanas atrás si tenían identificado si fue ese momento tan importante en su vida, si fue a través de una predicación, o a través de una enfermedad, o a través de un problema, o de una campaña evangelística, no lo sé.
pero ¿tienes identificado tu momento de llamamiento? Ojalá que sí, porque el apóstol que se convirtió posteriormente, el apóstol Pablo, antes Saulo, él contó al menos 3 veces, ¿sí lo leyeron esta semana? 3 veces cómo Dios lo alcanzó en el camino a Damasco. 3 veces lo contó de diferente manera y con más detallitos en un relato que otro. Y significa que eso es bien importante para nuestra vida espiritual, que recordemos cuando Dios nos llamó. Bueno, es que Dios nos llama todos los días. Sí, pero no te gradúas todos los días. O los que se casan todos los días. O los que les pasa algo importante todos los días. Ese momento importante tiene que ser recordado. ¿Por qué? Porque nos dice un punto hacia el cual ya no hay que retornar. ¿Y cómo fue la conversión de Saulo? Fue interesante, ¿verdad? Vamos a algunos detallitos de esta conversión. Dice así. Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Recuerden, hermanos, siempre el elemento de la luz está presente en la narración de Saulo, de su conversión. Él pensaba que estaba en la luz, pero aquí dice, hay una luz diferente porque yo me encontraba en tinieblas y no lo sabía. Vayamos a otro detalle por aquí, ¿lo tenemos? Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Coces es patadas. ¿Quién le da patadas a una punta? Nadie. Que te agujeras el zapato y te da mucho dolor. Es decir, lo que estabas haciendo, hijo, es infructuoso. Por ahí no vas. Pero vio Jesús el corazón de una persona sincera. Podemos ser sinceros y estar completamente en el error, pero eso no nos exime de la muerte, de la perdición. Pero eso Dios nos llama a, hey, por aquí no. Es que yo soy sincero en mi religión y con eso basta. No, lean esta historia. Porque si no, no lo hubiera sacado de su ruta. Y sin embargo, aquí vemos a una persona dentro del relato, yo la veo humilde, diciendo, Señor, sumiso. ¿Quién eres, Señor? Hermanos, la historia de la conversión es bien interesante. De nuestra conversión deberíamos de refrescarla completamente. Conversión, la palabra es darse la vuelta. Es girar hacia atrás, volverse a. Significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. Y hay tantas personas que de Dios se regresan al pecado. Y ojalá que recapaciten. El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento y el volverse a Dios es el acto de fe mediante el cual la salvación se hace posible. No desperdiciemos ese grande don que se nos ha dado. Todos los días convirtámonos al Señor. Este tema tan importante, hermanos, cambió la manera de ver de Saulo, su vida, incluso se le cambió el nombre. Pero sin embargo, hermanos, también le cambió la vida a otro hombre. Yo les invito, por favor, y como decía el hermano, van a ser 500 años de la Reforma protestante, de la Reforma. Y aquí este hombre llamado Martín Lutero cambió su perspectiva completamente de lo que él pensaba que era la respuesta ante la pregunta más importante que hay: ¿cómo puedo ser salvo? Tú lo puedes ver que él se mortificaba, es decir, todo lo que le decía la iglesia, su iglesia, la iglesia católica, a la cual le dio su vida, su juventud, él hacía, se mortificaba, se latigueaba, hacía grandes ayunos y sin embargo no encontraba la paz. Y en el conflicto de los siglos dice
había hecho lo posible por obtener el favor divino mediante las obras, pero no quedó satisfecho hasta que un resplandor, nuevamente la luz, ¿se fijan? Un resplandor de la luz del cielo disipó, es decir, deshizo las tinieblas de su mente y lo condujo ¿a qué? Si estás en la oscuridad, ¿hacia dónde te guía Dios? Hacia la ruta de la salvación, hacia confiar a Cristo, no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Jesús. Entonces pudo dirigirse personalmente a Dios por el único medio de Jesucristo y no por ofrendas, no por mortificaciones del cuerpo, ni confesores. Encontró que la ruta de la salvación es una y es Jesucristo. Eso es la gran respuesta que tenemos. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo, hermanos? Aceptando a Jesús, haciéndolo nuestro mejor amigo, trabajando por Él. Y lean esta historia, me encantó esto. Ojalá que lo tengan ustedes ahí anotadito, porque nos da la diferencia de por qué debemos de hacer buenas obras. Esto lo dijo Matthew Henry, otro reformador por ahí contemporáneo, que dice así: Nuestras obras son buenas cuando la voluntad de Dios es la regla de ellas y la gloria de Dios su finalidad. Cuando se hacen en su poder y por amor a Él y no a los hombres. Fíjense, ¿cuándo son buenas obras? ¿Cuándo? Estoy en la ruta de la obediencia, de la voluntad de Dios, y cuando no estoy pensando en ganarme yo el cielo, sino estoy pensando en la gloria de Dios, en los méritos de Dios. Así que, apreciados hermanos, el marco que nos queda de aquí en adelante es cómo Satanás va a tratar de introducir que nosotros olvidemos la base de que la salvación nada más es por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y mi obediencia, y yo soy muy bueno, y yo trato de hacer mucha obra misionera, ¿dónde queda? Bueno, en el primer concilio, donde hubo ese debate, se vieron todos esos temas. Y esa iglesia dividida todavía seguía pues sangrando, y ante ese cuadro tan triste el apóstol Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas. ¿Qué temas vamos a ver allí? Bueno, vamos a ver los temas de la libertad, de la justificación por la fe, de la salvación, de la naturaleza, de nuestra naturaleza, y sobre todo, hermanos, guiarnos hacia una relación personal con un Salvador que hizo todo para que tú y yo estemos en el cielo. Que esta carta, así como modificó a cada uno de los maestros, modificó la conducta de Martín Lutero, también nos modifique la conducta una a lección muy nosotros. interesante también. Estamos iniciando el trimestre, recordemos. Y